del tipo, vamos a escribirlo de una forma general, A1X más es que bueno, así. A1X11 más A2X22, oh, ando más tarugo que de costumbre. X12 más me lleva el carajo. Otra vez. A3, X13 es igual a B1, A4, X2, 1 más A5, X22 más A6, X23 es igual a B2, A21, A21, me lleva, creí que ya había terminado con esta etapa. A2, qué terco estoy, este nada más era A4, ajá. 5, X31, más A6, X32, más A7, X33 es igual a 33. Lo logré. Madre santa. 1, 2, A3, A4, A5, A6, 6. Jaja, con que sé numerar, ¿eh? A7, A8, B1, B2, B3. Nosotros dijimos que nuestro sistema de ecuaciones, de forma general, descrito por los coeficientes A1 hasta sub 9, con las variables cualesquiera, podíamos construir entonces dos matrices, ya fuera la matriz de coeficientes, donde solamente nos daba los coeficientes de mi ecuación, o la matriz de coeficientes aumentada, donde nos representaba tanto los coeficientes asociados a mis variables como las componentes lineales asociadas a mi sistema. Pero, bueno, y creo que brevemente dijimos que todo esto estaba compuesto por un conjunto de vectores y matrices que salió ahí a la luz, que parecía que algunos ya tenían ciertas bases o ciertos conceptos o tenían ciertas nociones sobre la composición de esto y otros no. Pero eh, no dimos ninguna definición ni nada por el estilo. Entonces, con esto en mente, nosotros podemos identificar eh, tres, tres definiciones. Y vamos a escribirlas con el teclado para que nos sea más fácil leerlas al momento de consultar los apuntes. Definición número 1. Vector renglón de... voy a dejar ahí el espacio en blanco, lo ponemos a mano. De n componentes. Y esto es... Ok. Y entonces tenemos que un vector renglón de n componentes es un conjunto ordenado de n números
Noten que la escritura a mano es como si estuviéramos utilizando un conjunto, una escritura matemática, si estuviéramos en Word, en PowerPoint, o LaTeX, o una cosa por el estilo, la cual podemos agrupar de esta forma. X1, X2, y es consecutivo, aquí está, X sub n, donde estos X pueden ser cualquier número, o sea, pueden ser variables o pueden ser números, no importa. Siguiente definición. Ahora tenemos un vector columna de n componentes. Tenemos un vector columna de componentes. Es un conjunto ordenado de tantos números escritos de la siguiente manera. De acuerdo. Ajá. Así mero. Y esto es definición de n. De n. Y entonces lo que tenemos en un vector columna es que cambia la orientación de nuestros números. Es decir, noten que un vector columna es un vector que se encuentra representado de forma horizontal y un vector renglón que diga. Y un vector columna es aquel que está representado de forma vertical. La combinación de renglones y columnas pues nos da como resultado una matriz como la que nosotros teníamos acá. O de una matriz como la que nosotros tenemos aquí, podemos nosotros descomponerla en vectores renglones o en vectores columna. Es importante hacer la diferencia entre lo que es un vector renglón y un vector columna, porque no es lo mismo que nosotros extraigamos de esta matriz un vector renglón, por ejemplo, que puede ser todo esto, que no es lo mismo a tener el vector columna que tenemos en color verde. Es decir, aunque ambos son vectores y pueden ser del mismo tamaño, si no los identificamos bien o no hacemos la diferenciación entre si es un vector fila y un vector columna, eso ya lo moví, nos puede causar problemas, ¿no? Este vector renglón también lo podemos conocer como vector fila. Le decimos renglón para que nos quede más claro en estos primeros acercamientos con las definiciones y las manipulaciones tanto de vectores como de matrices. Noten que cada uno de estos elementos es el elemento 1, el elemento 2, el elemento enésimo, o el elemento, depende del sufijo que nosotros le querramos dar, y que el número de elementos en ambos, ¿qué pasó? ¿Estaba escribiendo? Ya vi lo que estoy escribiendo. El número de elementos es igual a la dimensión del vector. Así. Y el número de elementos que contiene nuestro vector es la dimensión del vector. Es decir, si hablamos de en este caso la dimensión de ambos vectores, tanto el fila como el columna, es dimensión n, porque tiene n componentes. Si hablamos de un vector fila o columna con 3 componentes, significa que su dimensión es 3. ¿Hasta aquí queda claro?
Creo que sí, profe. Va. Este. Ejemplo. 4, 2, 1, 0. 2, 1, 3. 1, 2, 3, 4. 3, 2. Va. Partiendo de esto que nosotros tenemos aquí, a ver, Sandro fue el que abrió el micrófono. Ah, no los numeré, Sandro. Espérame. Esto es A, B, C. El léxico no vino. D, y E. De acuerdo. Considerando esto, Sandro, díganos, el primer ejemplo, el inciso A. ¿Qué tipo de vectores y cuál es su dimensión? Pues la dimensión es el número de términos que tiene. Sí. Entonces sería horizontal y 2, ¿no? Ok. Tenemos, en las definiciones que acabamos de dar, tenemos vector horizontal como categoría. Sandro. Pues sí, ¿no? Yo les dije, un vector horizontal es aquel que... ¿No, Sandro? Ah, entonces el de este sería como el vector, ¿no? Que se acomoda de... Bueno, pues ahí está. Pero Conjunto ¿cuál es ordenado de el nombre? números escritos. ¿Mande? Pero ¿cuál es el nombre, Sandro? ¿Fila? Exacto, es un vector fila. O usted dígame dónde dice, un vector horizontal es aquel que, Ah, ok, o ok. se define como, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. O sea, Perdón. volvemos, o sea, aunque la idea que tiene es correcta, el nombre que le está dando es incorrecto. Y es parte de lo que hay que aprender, a llamarle las cosas por su nombre. Y especialmente en las matemáticas, porque luego nos confundimos bárbaros. Entonces es un vector fila de dimensión 2, ¿de acuerdo? Sí. Dígame un número, Sandro, del Mm, 1 al 27. el 1. Andrés, la misma pregunta para el B, para el inciso B. ¿Qué tipo de vector es y cuál es su dimensión? Correcto. Dígame un número. Mm, Me dijo 20, 20, ¿verdad? 28, 27, sí, sí. Luis, Luis Alfredo, la misma pregunta pero para el inciso D. ¿Qué Bueno, tipo repite de por favor. vector, qué tipo de vector y qué dimensión tiene el vector D? Mm, si lo soy honesto, no tengo idea. ¿Y por qué no tiene idea, Luis, si lo acabamos de definir? Mm, Dígame un número, Luis, el que sea. del 1 al 28. ¿Puedo probar yo, profe? No, David, espérame. Ah, Luis, pues el uno. Porque no sé quién sea el uno, ¿verdad? Pero... ok. ni siquiera está poniendo atención, Luis. A ver, David, díganos. Aprovechemos su Creo que intuición. creo que es el de verdad. El D, sí. Es un vector columna de 4 dimensiones. De dimensión 4. Cuatro De dimensión, dimensiones es que fíjese cómo cambia, ¿eh?
La dimensión es 1, la dimensión es 4, pero si decimos 4 dimensiones, cambia esto radicalmente. Porque extrapolando a, 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 a sistemas físicos, si usted dice que son 4 dimensiones, estamos hablando de la posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo. Son cosas muy distintas, es decir, de 4 dimensiones a que es de dimensión 4, ¿de acuerdo? De acuerdo, entonces es de dimensión 4 y de vector columna. Es correcto. Dígame un número, David. Cualquiera, pues el 17. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juliana. O Juliana Alejandra. Misma pregunta, inciso E. Bueno, parece que Alejandra o no nos escucha o está dormida. Vamos a ver. Dicen en el chat. Vector renglón. Ok, ¿y de qué dimensiones? ¿Vale? De dimensión 3, ok. A ver, ya que estamos con las damas y han participado poco. A ver, Mara, ¿qué nos puede decir Mara? Pues solo es poner atención a a la dimensión y en la forma que están para identificarlos. Pero pues resuélvame la pregunta del inciso C, Mara. ¿Cuál es la dimensión y Ok. y qué tipo de vectores? Es vector columna, dimensión 3. Muy bien. Pregunta abierta. ¿Qué diferencia hay entre los vectores que fueron representados con paréntesis y aquellos que fueron representados con corchetes? Bueno, unos están acomodados, ¿Qué dijo Cristian? No lo escuchamos. unos están acomodados de una manera y otros de otro. Entre los que están con corchete y paréntesis. A ver, Andrés, espérame. Ah, hay que llevar esto siempre de forma ordenada. Y usted no alzó la mano, tiene la mano alzada Sandro y David. Sandro primero, díganos su opinión, Sandro. Como yo lo veo, los que están en corchetes están acomodados de forma secuencial, ¿no? De forma de mayor a menor o de menor a mayor, y los que están en paréntesis están acomodados salteado. No sé, bueno, es lo que yo veo. Eso es nada más, ok. A ver, David. Bueno, yo quería opinar que no creo que sea eso, porque el BES está ordenado de manera descendente. O sea, bueno, careciendo de un 3, pero de todos modos es una forma descendente. Y no sé si tenga algo que ver con la jerarquía de los... O sea, con la jerarquía de los procedimientos. No recuerdo cómo se llama el procedimiento y mira que lo acabamos de ver en cálculo. En que es que los corchetes se resuelven primero y después van los... No, los paréntesis se resuelven primero y ya después van los corchetes. Eso lo que está describiendo es jerarquía de operaciones, David. Pero, por ejemplo, aquí no estamos haciendo ninguna operación, estamos representando únicamente el vector con un paréntesis o con un corchete.
Por ahí me había parecido la mano alzada de Daniela. No sé si la quiso alzar o era equivocación. Bueno, yo quería también responderle de que si era jerarquía de ecuaciones, pero me ganó. Ok. No, no es jerarquía de operaciones esto. Sobre lo que había No es puesto simplemente Sandro. de lo que quería decir Sandro, de qué es lo que le estaba olvidando. No, ya sé lo que usted quiso decir, Daniela. Ya estoy hablando yo nada más. No era respuesta directa. O sea, lo que están, las diferencias no radican en la jerarquía de operaciones. Con lo que nos decía Sandro, no radica en que los elementos de cada uno de ellos tengan cierto acomodo. De hecho, es nada más error de diseño. Nosotros podríamos tener aquí un 3, 0, 6, -1. Y no sé, tener acá un 1, 3, -5, 4, 0. Entonces, no, tampoco es por ahí la cosa. A ver, ahí en el chat, Fernando pregunta, ¿son matrices? No, no son matrices. Dice Andrés en el chat, para mí el paréntesis y el corchete son equivalentes, aunque tiene razón mi compañero, los de corchete están ordenados, los números de forma ascendente y descendente, los paréntesis están desordenados. No, eso es mera coincidencia, pero no tiene nada que ver con la representación de los vectores. La respuesta es que no tienen ninguna diferencia. Es posible, depende ya sea del libro que consultemos o de cómo nosotros querramos escribirlos. Si nosotros ponemos los vectores, ya sea con paréntesis o con corchetes, nos representan exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Es decir, el vector 3,6 es exactamente igual al vector 3,6. No hay variación alguna. Podríamos decir que son estilos al momento de representarlos. Dicho eso, entonces dígame, a ver Andrés, dígame cuál es el tercer elemento del vector B. ¿De acuerdo? Y dígame cuál es el último, no, el último es más fácil, el segundo elemento del vector A. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros podemos extraer información particular de cualquiera de los vectores. Bueno, es más, vimos nada más ahí vectores fila. Dígame el tercer elemento del vector columna que escribí después, que no tiene subíndice. Ya olvidé cuál fue el elemento que le pedí, el segundo. El segundo elemento sería el 1 de este vector. De acuerdo. Hasta aquí todo está claro, es decir, nosotros podemos extraer información en particular de cierta posición de los vectores. La posición corresponde a la ubicación de acuerdo a la orientación del vector. No importa esto. Es decir, el elemento 3 es el tercer elemento que viene dado en la secuencia de nuestro vector, ¿de acuerdo? Va. Ok. Dos símbolos que probablemente ya conozcan, si no deberían. El símbolo de los reales y el símbolo de los complejos. Esto lo que nos dice es
Si nosotros encontramos este símbolo, nos denota que el conjunto de elementos que nos está dando pertenece al conjunto de los reales. Conjunto de números reales. Y este nos representa el conjunto de los números complejos, donde ustedes ya saben que los números reales son todos aquellos que nosotros conocemos en el álgebra común y corriente, y los números complejos son aquellos que contienen componentes imaginarias, tales como la raíz de -1. Esto porque en algún punto se pueden llegar a encontrar algún ejercicio que se lea algo por el estilo. Sea a, no sé, un vector R2 por 2. Bueno, no es un vector, entonces un vector R2, un vector R3. Lo que significa es que estamos hablando de un vector de dimensión 2 o de dimensión 3 que pertenece al conjunto de los números reales, es decir, todos los elementos que contiene este vector son números reales. Nada más es como una nota aclaratoria porque para que no nos llegue a asustar si nosotros lo llegamos a encontrar después. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta? De acuerdo. Entonces vamos a una definición un poco más interesante y que vamos a utilizar más, sobre la cual ya hemos hablado un poco, ¿no? Matriz. Entonces, una matriz M por N. Bueno, pues vamos a definirla, vamos a decir una matriz A. Lo ponemos con la X mejor. Es un arreglo rectangular de Mn números dispuestos en M renglones y N columnas de la forma. Esto lo levantamos para acá. Esto lo podemos poner así. Una matriz A de M, no, M, N, no. M por N es una regla de NM números dispuestos en... Aquí vamos a hacerlo un poco más chico para que... Exactamente, sí. De N renglones y N columnas. Dispuestos de la forma... tenemos A11, A12, A1J hasta A1N. Y aquí tenemos A21, A22, A2J, A2N. Todo esto sigue hasta que nosotros lleguemos al punto AJ1, AJ2,
AJJ. No. Bueno, JI hasta el punto AJN. Esto sigue hasta el AM1, AM2, AMJ y AMN. Uy. Es decir, lo único que nos dicen los subíndices es que la matriz es de cualquier tamaño, donde M y N es cualquier número, en este caso un número real, no podemos dimensionar una dimensión compleja, entonces tenemos un número real, entero, y podemos aumentarla y hacerla del tamaño que nosotros querramos, es decir, pueden ser enteros cualesquiera, M y N. ¿De acuerdo? Y de aquí, pues nosotros podemos identificar renglones y columnas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo más claro. Digamos que A es la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? ¿Qué pasa o cuál es el resultado si yo les digo para ver si el disléxico? Si les pregunto cuál es ¿cuál es el vector fila 2? Sea la matriz A, esa que tenemos ahí, ¿cuál es el vector fila 2? David, ¿alzó la mano? El vector fila 2 sería este de 4, 5, 6. Es correcto, David. Y si yo le digo el vector columna 1, Uno sería 1, 4 y 7. correcto. Daniela, si yo le pregunto cuál es el vector columna 3, El 8, 5 y 2. no. No, y para empezar, lo que usted me dictó es de abajo hacia arriba. Ese es el vector columna 2 y me lo dictó al revés. Entonces, cuando nosotros leamos o dictemos, como nosotros, hay que decirlo como nosotros leemos. Nosotros leemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, si yo le pregunto el vector columna 3, es el vector compuesto por los elementos 3, 6 y 9. Porque usted me dice 9, 6, 3 y yo lo apunto acá. Es decir, si yo no conozco la matriz y usted solamente me brinda la información, los resultados que estamos obteniendo son totalmente distintos. ¿De acuerdo, Daniel? De acuerdo. Entonces, si le pregunto ahora cuál es el vector columna 1, ¿cuál me dice? 1, 4, 7. Y el vector fila 3, 3, 6, 9. Espera, ¿dijo fila? 7, 8, 9. para decir, Daniela, creo que mi internet falla en ese momento. ¿Daniela? ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, mande. ¿Me lo puede volver a decir, Daniela?
como que falló mi internet y me caí un segundo. El vector fila 3. 7, 8, 9. 7, 8, 9, es correcto. ¿Queda claro, Daniela? ¿Cuál es la diferencia? Sí, profesor. Va. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Pregunte. No, profe. Todo bien. De acuerdo. Eh, ahora, bueno, no, sí vamos a cambiar la matriz. Ahora digamos que tenemos la matriz A, que es 5, 4, 0. Bueno, ya que estamos ahí con usted, Daniela, díganos, ¿cuál es el elemento A12, sea la matriz A que ahora tenemos en color negro? ¿Me lo repite, por favor? No se escuchó la última parte. ¿Cuál es el elemento A12 considerando la matriz que tenemos en color negro? Daniela, Pues sería la primer renglón. A ver. ¿Qué? 6. 6, muy bien, porque lo que nos está indicando el 1 es en qué El renglón renglón, ¿verdad? Junto y con en la qué columna. columna, ¿de acuerdo? Renglón y columna. A ver, ahora vamos a ver. A ver, Brandon, díganos cuál es el elemento 2,2. No, no me sale la pantalla. Ay. En lo que soluciona su problema técnico, Brandon, vamos a ver. Edwin, ¿cuál es el elemento 3,3? ¿Cero? ¿Me está diciendo o me está preguntando? Dijo de la A33. Ajá, Cero. dele así, con confianza. Brandon, ¿ya solucionó el problema? Parece que no. Mara, ¿cuál es el elemento 3,1? Mara. ¿Me podría volver a repetir? Es que creo que se me trabó. ¿Cuál es el elemento 3,1, Mara? ¿4? A ver, Mara, vamos. Espérame, ya dejé de ver. 4, dijo, correcto. No, es cierto. A ver, Mara, ¿cuál es el renglón que estamos analizando? Tres. Es decir, eh, vamos a cambiar esto de color.
columna. El renglón 3. ¿Esto cuál significa que es, Mara? Léame cuál es el renglón que debemos analizar. 740. Correcto. Y entonces, ¿cuál es el elemento 3,1? El 7. El 7. Ahora sí. ¿Queda claro, Mara? Sí, es que me había confundido por los colores. De acuerdo. ¿Cuáles colores? Si todo estaba en negro ahí, Mara. Vamos a ver quién más. Vamos a ver. A ver, Alejandra. ¿Cuál es cuál es el elemento 1,3? Cuatro. Correcto. Ah, ahora sí, ya, profe, es la -3 en el 2.2. 2,2 dice que es -3. Ahora, está bien, Brandon, gracias. Ahora, vamos a algo que es bien importante al momento de leer. Nosotros no leemos el elemento A12, ni el elemento A31, ni el elemento A13. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos solamente A12, significa que estamos hablando de un vector que tiene al menos 12 elementos. Y esto sí puede pasar. No leemos tampoco el elemento 2.2, porque 2.2, todo esto que nosotros estamos haciendo aquí es extrapolable a programación. Y en programación lo que vamos a tener en un vector o en una matriz van a ser posiciones definidas. Y esta va a ser la posición 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Es decir, no existe la posición 2.2. No existe. Lo que nosotros podemos leerlo, como nosotros lo podemos leer, es como la posición A22 o A2,2. Eso sí es válido. Y lo pueden ustedes escribir de la misma forma, es decir, pueden escribir así o solamente escribirlo así y hacer la diferenciación al momento de hablar. Pero el decir la posición 2.2 o 3.3, 1.3, 1.2 es incorrecto. ¿De acuerdo? Entiendo el por qué lo hacemos, pero si nos queda claro desde ahorita, es más fácil a final de cuentas el seguir trabajando después. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Yo maestro, ¿en qué parte se utiliza el 2,2? El A2,2. Para decir el elemento, Cristian. Ejemplo, aquí cuando le pregunté a Brian, ¿cuál es el elemento A2,2? O el elemento A22. Nada más. ¿De acuerdo? Ok, sí, ya. Es para poder hacer referencia a un elemento en particular y no caer en abusos de notación como el A22 o el A2.2. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo le haremos. Sí, vamos a definir. La igualdad de matrices. Esto vamos a escribir. Dos matrices A, no me voy a tardar más, A y B son iguales si 1,
Ujú. Que tiene elementos A y se parece una J. A y J. A que es igual a las componentes A y J y B que es igual a las componentes B y J. Por ejemplo, bueno, tenemos aquí el elemento A. 4, 1, 5, 2, menos 3, 0. B es igual a 1, 2, 3, 1 más 1, 1 menos 4, 6 menos 6. Menos 2, 0. 1, 3. Cabrón, esto no es B. C. B. 0, menos 1. 1, 3. 0. 1, 0, 0. 1. F. 0, 1. De acuerdo. Díganme, ¿existen en este ejemplo matrices que sean iguales? Entre todas estas matrices, ¿hay matrices iguales? Pues a lo mejor la C y la D, ¿no? Más por el acomodo. La C y la D por el acomodo. Ok. Edwin. La A y la B al momento de hacer sumas del mismo resultado que la A. Ok. Andrés. Ok. Cristian. No, no hay. No hay. ¿Alguien más? ¿Cuáles son los criterios que acabamos de definir para que dos matrices sean iguales? Uno, deben de tener el mismo tamaño, es decir, el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Y dos, los componentes deben de ser iguales. Como bien dijo Edwin, si nosotros resolvemos las sumas que tiene señalada la matriz descrita en B, los componentes son exactamente los mismos que en A. Ergo, nuestras matrices A y B son iguales porque tienen el mismo número de filas, el mismo número de columnas y los componentes en cada una de sus posiciones son los mismos. Es decir, el A11 es igual al B11, el A12 es igual al B12 y así sucesivamente. Cristian, alzó la mano, díganos. Pero por ejemplo en B, el vector 2, fila 2, 1 menos 4 no será igual a menos 3, ¿o sí? Como que no es igual, Cristian, esto es aritmética de la más básica. Usted tiene un peso y pide 4, ¿cuántos debe? O va a la No, ya tienda vi y bien, es que la anoté mal. Sí, ya vi. Sí estoy medio menso ya vi. es decir, aquí y en China, 1 menos 4 siempre es menos 3. Si duda, saque la calculadora, no hay bronca. Luego, ¿cuál decía? Sandro, ¿usted cuál decía que podían ser iguales? Yo decía que la C y la D, pero pues creo que no. La C y la D. Va.
Si analizamos, la C y la D tienen las mismas dimensiones, es decir, tienen 2 filas y 2 columnas. Ese criterio lo tienen cubierto. Pero los elementos no son los mismos. Aunque en el global tiene los mismos números compuestos en toda la matriz, la disposición no es la misma. Es decir, el elemento C11 no es el mismo que el D11. El C12 no es lo mismo que el D12. Aunque C21 y 22 sean igual que D21 y 22. Ya que no todos los elementos son los mismos en la misma ubicación, las matrices no son iguales. Lo mismo pasa en el caso de E y F. ¿De acuerdo? Alguien había alzado la mano, pero la bajó. No sé quién era. Fui yo, pero ya la duda se me resolvió con lo que comentó. Ah, ok, de acuerdo, David. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Noten que es algo que parece simple, pero después nos podemos confundir en casos muy sencillos como este. Y errores en este tipo de conceptos nos puede llevar a malas interpretaciones o malas ejecuciones en los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hablamos de la dimensión, recordemos que vamos a poder encontrar que si nos preguntan cuál es la dimensión de A, pues entonces la dimensión de A es 2 por 3, porque estamos hablando de 2 qué y 3 qué. De 2 filas y de 3 columnas, ¿no? Es correcto. No sé si alguien había alzado la mano, pero no estaba viendo de qué lado. 2 filas y 3 columnas. Si nosotros hablamos, esto es en A. Si hablamos en B, ¿cuál es la dimensión? La dimensión de B. Sandro alzó la mano, creo. Sería de 6, dimensión 6. Sandro dice que es dimensión 6. ¿Por qué dimensión 6, Sandro? Bueno, porque hay 6 componentes, ¿no? Digo, bueno, sí. Sí, en ese sentido tiene correcto. La matriz está conformada por 6 elementos. Eso es indiscutible. Pero la dimensión hace alusión al número de filas y columnas que nosotros tenemos en la matriz, Sandro, no al número de elementos. Cuando hablábamos de vectores, la dimensión sí es exactamente la misma al número de elementos porque solamente tenemos o una fila o una columna. Sin importar esta, solamente tenemos una hilera, ya sea horizontal o vertical de elementos, y entonces la dimensión es igual al número de elementos. Entonces sería 5. 5, ¿por qué 5, Sandro? Bueno, si dice que es por número de filas y columnas, ¿no? Ah, pero no lo sumamos, Sandro. Ok. Aquí vamos a hacer una nota. La dimensión siempre se va a expresar de la forma m por n, donde m son las filas y n las columnas. Pero se va a leer tanto por tanto, m por n. Es decir, la matriz A es de 2 por 3. La matriz B es exactamente la misma, entonces es de 2 por 3. Las matrices C, D, E y F son de 2 por 2. Aquí vamos a ponerle. Sí, M es igual a A. Es igual a N.
Si m y n son dos números iguales, entonces se dice que la matriz es cuadrada. Ahora, de forma más específica y más general, esta es la representación de la dimensión tanto para matrices como para vectores. Ejemplo, si nosotros tenemos un vector, digamos que tenemos el vector A, que es de la forma 3, 1, 0. ¿Qué tipo de vector es? Pues M filas. Bueno, ¿qué tipo de vector es? ¿Es un vector fila o un vector columna? Fila. Sería vector fila. Es un vector fila. ¿Con dimensión? 3. Dimensión es igual a 3. En lugar de nosotros tener que decir un vector fila de dimensión 3, nosotros podemos decir que A es un vector de... es un vector 1 por 3. Porque ahí nos dice el número de filas y el número de columnas que tiene nuestro vector, ¿cierto? Pasa lo mismo si ahora nosotros decimos que nuestro vector es exactamente el mismo, pero lo cambiamos. Ahora es un vector columna. Este es un vector columna igual de dimensión 3. Nosotros podemos decir que B es un vector. Ahora, ¿cuántas filas tiene? 3. ¿Y cuántas columnas? 1. Es decir, esta notación es la misma. Y es aplicable tanto para las matrices como para los vectores. ¿Qué es lo que cambia en los vectores? Bueno, en la dimensión, al describir un vector, siempre vamos a tener un 1. Ya sea o en las filas o en la columna, lo que significa que es un vector fila o columna. En las matrices tenemos, si es una matriz, entonces no tenemos unos porque estamos hablando de que tiene al menos 2 filas y 2 columnas, mínimo, para que nosotros la podamos considerar matriz y diferenciarlo de un vector. Pero el cómo lo leemos y el cómo lo escribimos, siempre la dimensión es m por n, y lo leemos igual. Un vector 3 por 1, una matriz 2 por 2, una matriz 5 por 8, una matriz 25 por 595. No hay ningún problema ahí. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta? Yo no, ¿Alguien ahora? profe. A ver, vamos a ver. Brandon, ¿usted cómo va? Me pregunto porque tuvo problemas hace rato, ¿no? Bueno, asumiremos el silencio de Brandon como que todo ha quedado bastante claro. Yo creo que entonces vamos a dejar esto hasta aquí el día de hoy. Voy a dejarles algunos ejercicios en la plataforma para que sigan practicando con el definir cuál es la dimensión de una matriz, de un vector, diferenciarlos entre lo que son vectores, fila y columna, y el extraer información de las matrices. Es decir, extraer ya sea un elemento en particular o extraer un vector completo de una de las matrices. Y dejaremos las operaciones con matrices para la siguiente semana, para no
no confundirnos y tener la clase del martes de la siguiente semana como soporte a la clase del lunes y no quedarnos una semana con algunas dudas ahí en el aire. Repito, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta?